Bien, quisiéramos hoy, a pesar de el sinnúmero de tópicos, temas o enseñanzas que todavía tenemos pendientes por avanzar, hemos estado un poco inquietos con relación a algunas noticias que se están fraguando en el mundo de manera subterfugias, lejos de la media o de del concepto de la prensa o de la noticia. Creo que tarde o temprano teníamos que abordar este tema. Para nosotros no es nada simple, no va a ser nada fácil, porque este tipo de temas en la escritura son temas bien, como muy delicados, ¿verdad? Revelar cosas, anticiparse a cosas es bastante peligroso. Se corre el riesgo de ser atacado, afectado, porque hay intereses poderosos en el mundo, muy poderosos y extraordinariamente poderosos. Y este tema en particular que voy a dar dentro de poco el título es ese tema que sobrepasa todos los intereses que puedan caber en el mundo actualmente. Y es un tema, considero yo, que aunque lo he revisado en algunos escritores, en algunos textos y en algunos libros, es un tema, creo yo, bien difícil, porque no se le ha dado la cobertura, el contexto, la visión, el punto de vista correcto, y eso ha generado a través de la historia pues un montón de problemas y mucha confusión, sobre todo confusión religiosa. El tema que yo quisiera comenzar a abordar, sin obviar que tengo que seguir avanzando en una serie de temas que hemos abierto, y espero que entendamos el por qué queremos abordar este otro tema. Lo hemos titulado, lo hemos como catalogado o referenciado, la mística segunda bestia del Apocalipsis. Hoy vamos a hacer la primera entrega. No sé cuántas entregas vamos a poder hacer. Es un tema bien complejo. Se tiene que tratar mucha literatura antigua para poder entender algunos conceptos. Hay que exponer a algunos escritores que trataron de hablar de manera muy vaga, bastante simétrica de lo que podría describirse o hacerse la referencia sobre este asunto. Vamos a anclar nuestra enseñanza, como siempre lo hacemos, en las escrituras, y para ello vamos a hacer algunas lecturas que son las que nos van a servir de fundamento, de contexto, de base, de pilares donde nos puedan soportar la estructura que vamos a tratar de desarrollar, de hacer. Está escrito
En el capítulo 13 del libro de Revelaciones o de Apocalipsis, en el versículo 11, una declaración bastante interesante. Dice Revelaciones capítulo 13 versículo 11: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Dice el 12: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También el 13 dice, perdón, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y el 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. El 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y el 16 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. 17: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y el 18, que es el último, dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es el 666. Como ven, este tema de la mística segunda bestia de Apocalipsis o de Revelaciones es un tema que considero que es necesario que abordemos. Como expresé al principio, no va a ser nada simple, nada fácil, porque el tema es bien complejo, también es delicado, porque estamos hablando de un personaje místico, totalmente místico, con poderes reales, con un conocimiento extraordinario de la ciencia oculta, del misticismo y de otras ciencias que, si Dios lo permite, pues vamos a ir revelando o denunciando o mencionando o señalando. Depende de qué caso. Entonces, como pueden ver ustedes, este personaje es un personaje eh, que consideramos nosotros un personaje muy delicado. Es un individuo, una bestia muy, pero muy peligrosa. Tan peligrosa que tiene poderes y facultades extraordinarias que no son muy normales que posean las personas. Sí, a través de la historia ha habido gente que ha tenido poder y estos poderes se han conocido por señales algunos, por prodigios otros, por portentos otros y podría continuar la lista. Pero la idea es la misma, han tenido poder. Y es que eh, se diferencia las personas por el poder. Una persona tiene poder o no tiene poder. En este caso particular, previo a que nosotros comencemos a eh, describir y descifrar
estos versículos y a contrastarlos con otros en las escrituras y fuera de las escrituras, y hagamos un recorrido a través de la historia sobre estos temas, buscando vínculos y cabos sueltos que han quedado a través de la historia. Entonces, previo a eso, yo quisiese que tuviésemos una perspectiva bien clara a lo que nos vamos a imbuir o sumergir, o la investigación que vamos a hacer, ya que a través de los tiempos se ha venido hablando del tema de esto del anticristo, que es un asunto que ya también hemos tratado. Hemos hablado un poco sobre él en algunos tópicos de los podcasts que hemos hecho. Y hoy consideramos que ha llegado el momento de desvelar cierta información que poseemos. De antemano advertimos que el tema es peligroso porque se va a tratar un asunto a una esfera que normalmente no se trata, un asunto a un nivel que no se toca, y se van a revelar cosas que nadie se atreve, quiere o puede revelar. Por eso he ahí el tema de la mística segunda bestia del Apocalipsis. Y subrayamos varios hechos importantes, que es mística, que es segunda, pero que de la naturaleza es igual de bestia, de la revelación. Entonces eso significa que debemos aprender a diferenciar una bestia de la otra. Y tenemos que averiguar por qué se diferencia, para qué se diferencia y cómo se diferencia. Porque no tienen los mismos papeles, tienen papeles totalmente distintos. Entonces imagínense ustedes que este asunto, cuando uno habla de misticismo, solo el tema de misticismo es un tema bastante delicado. Porque el misticismo tiene una serie de compuertas, tiene una serie de tributarios, tiene una serie de nutrientes que lo hacen ser de antemano o como principio algo complejo. El místico, el misticista, son seres o personajes que no son simples de entender. Y una de las características de los místicos y de los misticistas, de los verdaderos, porque también hay falsos, hay scammer, hay fraude en esto, pero de los verdaderos, es que uno de los principios que los rigen a los místicos y a los misticistas es el poder, en menor o mayor grado tienen poder. Entonces, imagínense al lío que nos vamos a meter nosotros por descubrir lo que aquí está denunciado. En términos prácticos, revelado, ¿verdad? En términos prácticos, pero está denunciado. Porque hay revelaciones que tienen distintos sentidos. Y uno de esos sentidos, de los muchos que tiene una revelación, es la denuncia.
Otro de los sentidos que tiene la revelación es el desciframiento de algo. Podría continuar hablando de de los distintos ítems o sentidos o propósitos de la revelación, pero esa no es, ese no es el meollo del asunto que estamos tratando aquí. Entonces, para nosotros, referirnos a este tema es un poco complejo. Si yo lo acepto, es complejo, es delicado porque usted está metiéndose a asuntos que supuestamente no le importan. Algo así como cuando alguien quiere descubrir la fórmula de un determinado producto y quiere entrar a instalaciones o hackear una computadora o algo, se está metiendo en cosas que no le importan. Y en nuestros tiempos, la gente que se ha metido en las cosas que no le importa, la ha pagado con su vida, la han desaparecido o ha aparecido muerta de la noche a la mañana. De eso hay un sinnúmero de historias que suele de sentarse y leerlas, oírlas o verlas, dependiendo de cuál es la fuente que está usando para ilustrarse, informarse, documentarse o entender o conocer ese asunto. Entonces yo estoy claro que nos vamos a meter a camisa de once varas. Obvio, si usted tiene miedo, le recomiendo no continúe con el estudio, no siga oyendo los podcasts, por lo menos este, porque vas a ver cosas, pues yo considero estrompóticas, ¿va? Otros la llamarían extraordinarias y algunos podrían decir hasta sobrenaturales. Obvio, es sobrenatural porque lo descrito aquí es de una persona sobrenatural, no normal. Por lo tanto, si vamos a entrar al tema del misticismo o a lo místico, que son ciencias que se han ido perdiendo en el tiempo, no es que dejaron de existir, no es que son ciencias muertas, no es que desaparecieron, sino que solo se ocultaron en un velo de oscuridad, o como dicen, un darkness. Pero eso no significa que no se sigan practicando, no se sigan enseñando y no se sigan usando, solo que ahora son de difícil detención, no las va a detectar fácilmente. Entonces yo lo que quiero es que quedemos claros que el tema de la mística segunda bestia del Apocalipsis o Revelaciones tiene un trasfondo y tiene un porqué de las cosas. Este misticismo y esto místico tenemos que comprenderlo para poder comprender el por qué ocurren o van a ocurrir, perdón, ciertas cosas, de cierto modo o de cierta forma, como lo quiera decir o lo quiera entender. Para ello vamos a hacer lo posible de irnos ilustrando en cada una de las etapas, áreas o temas que nos sean fundamentales, básicos o necesarios para captar, comprender o clarificar la idea. No va a ser simple, no va a ser fácil, es un tema delicadísimo porque hay un manto de oscuridad sobre él. Es más, hay algunos escritores en las escrituras que tiraron un manto de oscuridad, en vez de aclarar las cosas, las oscurecieron. Pero consideramos nosotros que es fundamental y necesario que se hable de este asunto.
De antemano advierto que es un tema muy peligroso, muy delicado. Si usted es sensible espiritualmente, pues prepárese, es mi recomendación. Si es sensible a a la energía, pues prepárese, porque también va a sentir cosas, va a pasar cosas, va a padecer cosas. Porque vamos a entrar a una nebulosa mística que va a generar una serie de cambios, sensaciones y efectos extraños en la vida de las personas. He ahí porque hemos titulado, catalogado o referenciado el tema de la mística segunda bestia del Apocalipsis o revelaciones. Nosotros creemos y fundamentamos nuestro criterio en las escrituras. Si hay gente que no cree, pues bueno, nosotros no podemos ni influenciarla, ni someterla, ni obligarla. Esto no es para esa gente. Es más, ya esa gente ya está catalogada en el libro de Revelaciones cuál es el fin de ellas. Y no nos interesa, porque no les interesa tampoco a ellas cuál es su fin. Nos interesa a la gente que sí está interesada en saber cuál es su fin y cómo pueden cambiar, redireccionar o mejorar su vida. Pero no nos interesa a la gente que no le interesa este asunto. No les hablamos a ellos. No los queremos molestar. No los queremos incomodar. Le hablamos a aquella persona que tiene interés en saber la verdad. Y esa verdad tiene un costo, esa verdad tiene un sacrificio y esa verdad tiene una exigencia. Pero hemos traído al tema de sobremesa este tópico en particular porque consideramos que algo se debe decir al respecto. Y ese algo va a generar una serie de afectaciones, cambios y situaciones extrañas. Porque vamos a tratar de penetrar el mundo del misticismo, de lo místico, para entender de qué se nos está hablando en Revelaciones. Porque bien está escrito que el que lea entienda, no solo que lea, tiene que entender, si no, no está haciendo nada. Y en nuestro caso particular, traemos este tema de la mística segunda bestia del Apocalipsis o Revelaciones, porque queremos nosotros que nuestros oyentes también conozcan de este asunto. No va a ser simple, no va a ser fácil, pero les invitamos a seguir en la próxima entrega. No se les olvide que tenemos nuestra página web, laultimaiglesia.com. También nos pueden escribir al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com. De antemano, los invitamos a continuar con este estudio y será hasta la próxima. Muchas gracias.